Estimados, bienvenidos al webinar sobre la agenda actual del Indecopi y novedades legislativas en materia de consumo y llamadas promocionales. El día de hoy estarán como expositores Pierino Stucchi, socio principal del área de consumo, publicidad y prácticas desleales, y José Antonio Besada, socio de la misma área del Estudio Muñiz. Bienvenidos. Muchas gracias, Fiorella. Nuestro saludo para todos los amigos y clientes que están con nosotros presentes en este espacio digital para esta reunión que hemos propuesto, que es una reunión de formato corto, que no debiera exceder los 40 minutos, tal vez 35 minutos, para tocar algunos temas de actualidad vinculados al Indecopi, que como todos sabemos es una institución pública de alta importancia para resguardar el orden del mercado, proteger los derechos de los consumidores, vigilar que la competencia entre empresas sea libre, leal y adecuada, así como para proteger los derechos de propiedad intelectual, entre otros. Esta mañana, para esta conversación, me acompaña José Antonio Besada, que es socio de nuestra firma, y vamos a tocar básicamente dos aspectos. Voy pidiendo que vayamos cargando la presentación. Vamos a abordar la agenda institucional del Indecopi. Vamos a referirnos brevemente a la nueva presidencia que ha asumido funciones en la institución, algunos acontecimientos recientes y seguramente lo más importante, vamos a referirnos a la agenda que consideramos más importante, ¿no? De mayor relevancia en los asuntos que están regulados por ley en el Perú en competencia, consumo y propiedad intelectual, que seguramente serán o debieran ser motivo de atención para esta nueva gestión de la institución. Así que iniciamos con este primer tema para luego proseguir con un proyecto de ley que ha sido aprobado en el Congreso de la República, que se refiere a la regulación de las llamadas promocionales y su vínculo con los derechos del consumidor. Se ha llamado el proyecto de ley, así entre comillas lo digo, que prohíbe las llamadas por call center. Ese tema lo abordará José Antonio Besada, a continuación de este primero que tendré a cargo yo. Siguiente, por favor. El primer hecho, pues notorio, evidente, es que desde el 12 de este mes el Indecopi tiene una nueva presidenta, ¿no? Aproximadamente luego de 1 año y medio de funciones concluyó su mandato el señor Julián Palacín. Recordamos que desde el inicio algunas personas, algunos exfuncionarios y algún sector de la prensa frente a su designación presentó algunas objeciones que luego se fueron debatiendo a lo largo de su gestión, pero en lo que podemos nosotros resumir como apreciación, no tuvimos francamente conocimiento de que haya intervenido en algún caso, que haya cruzado la línea de ser presidente y conducir administrativamente la institución a participar directamente para generar alguna influencia indebida en algún procedimiento. La verdad es que no hemos tenido conocimiento de algo así, más allá de los estilos y de la experiencia previa que tenía o que no tenía el funcionario. La institución, que es una institución sólida, continuó en esencia desempeñándose básicamente en los parámetros de lo cotidiano. Lo que ha ocurrido, como sabemos bien, es que ya el nuevo gobierno, desde la presidencia del Consejo de Ministros, impulsó un procedimiento interno de lo que podemos llamar en simple destitución, ¿no? Allí se aprecia la resolución que da por concluidas las funciones del señor Palacín y en el segundo artículo designa a la nueva presidenta, que es la señora Karin Cáceres Durango, ¿no? Ella es abogada,
con experiencia en actividades de auditoría, de recursos humanos, en aspectos ambientales, en derecho administrativo, derecho constitucional, tiene una trayectoria de funcionaria, de gestora pública, con lo cual esperamos todos que esto sea el anticipo de una gestión siempre en el marco de lo técnico. Debemos recordar que los presidentes, ¿no?, las presidentas del Indecopi, básicamente tienen una función administrativa. Es decir, los presidentes del Indecopi son los grandes administradores de la institución. Se encargan desde cosas tan sencillas como la gestión cotidiana de que la institución esté debidamente abastecida de servicios, ¿no?, de bienes para su funcionamiento, de sistemas informáticos. El presidente actúa a través de sus gerencias para que la administración fluya, para que se recauden los recursos, se pague al personal. Siguiente, por favor. Pero también, si bien el presidente del Indecopi no decide los casos, porque no tiene funciones resolutivas, es decir, el presidente del Indecopi no acusa a empresas ni resuelve si es que las empresas cometen una infracción, merecen una multa o son absueltas. El presidente lo que hace, básicamente, ya decíamos, es administrar la institución. Pero sí tiene una función importante en relación con los órganos que sí acusan a las empresas y sí resuelven los casos, que son, en primera instancia, las comisiones, con los órganos acusadores, que son las secretarías técnicas, y en segunda instancia con el tribunal. ¿Cuál es esta función que tiene el presidente o la presidenta del Indecopi en este caso? En el caso de la segunda instancia, de los miembros de las salas del Indecopi con su consejo directivo propone a los vocales de las salas de protección al consumidor, de la materia concursal, de competencia, de propiedad intelectual, porque los miembros de estos tribunales son designados por el presidente de la República con el presidente del Consejo de Ministros. Es decir, allí, en la segunda instancia de quienes toman las decisiones en los casos concretos, quien preside el Indecopi con su consejo directivo tiene función de propuesta. Y en la primera instancia, en el ámbito de los comisionados que deciden los casos en el primer nivel institucional, sí, con el consejo directivo los designa directamente. En todos los casos, el consejo directivo con el presidente designa a los secretarios técnicos que, dependiendo de el nivel del secretario, se encargan o de solamente apoyar al órgano resolutivo o se encargan de la acusación en casos sancionadores para que se procese cualquier posible infracción. En este caso, lo que tenemos al frente institucionalmente no es un problema de ahora. Esto no corresponde a este gobierno, ni al gobierno anterior, ni al anterior incluso, sino que básicamente lo que tenemos al frente es lo hemos remarcado ahí en otro color, un conjunto de decisiones sin concurso público de méritos. No queremos decir que quienes ejerzan hoy los roles de miembro del tribunal, de miembro de comisión o de secretarios técnicos no cumplan con los requisitos o con la experiencia, no. Lo que queremos decir es que al no existir un concurso público de méritos para estas posiciones, podría, en algunos casos, no en todos, siempre presentarse algún cuestionamiento acerca de los méritos de los funcionarios o de su designación por cercanía con el poder político de turno. Siguiente, por favor. ¿Qué es en el fondo lo que está al frente? En el fondo lo que tenemos que lograr como sociedad, como profesionales interesados en que esta institución funcione bien, es que el Indecopi tenga un nivel equivalente a la Superintendencia de Banca y Seguros o al Banco Central de Reserva del Perú, que son instituciones de autonomía constitucional, ¿no?
donde la remoción es difícil, salvo que se haya cometido una falta grave en el caso de los miembros del consejo directivo o de la presidencia o del superintendente en el caso de la SBS, y donde el consenso de designación, que siempre será en el mayor nivel político, en una combinación entre el Congreso de la República y el presidente de la República, responda a un concurso de méritos, ¿no? De manera que a lo largo de un gobierno, a lo largo de un periodo congresal, tengamos eliminada la injerencia política al mayor nivel posible, en todo caso neutralizada. Un ejemplo de este nivel de autonomía y de un ejercicio técnico es el que expresa la gestión del señor Julio Velarde, ¿no? Que es histórica, que es de trayectoria en el Banco Central y que, producto de las inmunidades que tiene, de esa autonomía constitucional que tiene esta institución, puede conducirse alejada del vaivén político. Siguiente, por favor. En lo inmediato, sí, no podemos dejar de apreciar que hemos tenido a la vista noticias acerca de una posible reorganización, de un intento de reorganización, donde se le habría pedido poner su cargo a disposición a algunos secretarios técnicos, a algunos directores de órganos resolutivos. Y eso, en el fondo, lo que nos debe llevar en este momento es a observar, a como sociedad civil, mantenernos firmes en la posición de que los funcionarios de Indecopi deben responder en su designación y permanencia a capacidad técnica. Tampoco es el caso, hay que decirlo con serenidad, que se haya removido a todos los funcionarios, ¿no? Entendemos que cuando hay también una nueva gestión pueden haber cambios, ¿no? Habrá que evaluar en cada caso si es que hubiera algún cambio, si se trata de un funcionario que ha sido removido o que ha cesado en sus funciones porque no cumplió sus objetivos, porque tiene algún conflicto de interés o porque viene cometiendo algunos errores de gestión que no son subsanables ni menores. En esos casos, naturalmente procederá un cambio, pero en otros, donde hay gestiones eficientes y donde hay actuaciones oportunas y no excesivas de los funcionarios, pues claramente, si cumplen sus objetivos, habrá que defender que se preserve su continuidad, si es que eso es lo que corresponde, ¿no? Por eso, claro, cuando uno evalúa en la prensa o en las redes sociales algunas defensas absolutas, ¿no? De que todos los funcionarios deben permanecer o posiciones absolutas de que todos los funcionarios deben ser cambiados porque han actuado en la gestión anterior del presidente previo del Indecopi, la verdad es que consideramos que hay que tomar serenidad, ¿no? Ninguna exaltación nos lleva a un punto de equilibrio y hay que evaluar seguramente cada caso concreto y mantenernos con firmeza en el concepto que los funcionarios técnicos que hacen las cosas bien deben mantenerse y deben continuar, y quienes deban ser cambiados por un rendimiento deficiente o por conflicto de interés o errores en su gestión, pues que sean cambiados en la medida justa y correspondiente con debida explicación. Pero eso en realidad no es propiamente lo más importante, porque lo que debiéramos defender como sociedad civil es en la agenda del Indecopi que continúe lo positivo, ¿no? Que continúe el entendimiento de que los procedimientos sancionadores no son el objetivo de la institución. Los procedimientos sancionadores deben ser medidas residuales. Debe entenderse que debe continuar la orientación a las empresas en lugar de la sanción, ¿no? Allí donde los lineamientos, las guías son necesarias, pues debe continuar esa información para que las empresas entiendan y sus colaboradores debidamente qué es lo que hay que evitar. En cuanto a funciones actuales, que son las nuevas que tiene Indecopi, como el control previo de concentraciones empresariales, las cosas vienen siendo adecuadamente atendidas, con celeridad, con buena recepción de las transacciones empresariales, y allí habrá que continuar seguramente con los funcionarios que en ese ámbito se comportan con diligencia y eficiencia,
dándoles los recursos necesarios. Pero de otro lado, también en la agenda del Indecopi tenemos que en cambios políticos, con nuevo gobierno, con nuevos ministros, es un permanente reto asegurar que la eliminación de barreras burocráticas se produzca sin injerencia política. Debemos recordar que la eliminación de barreras burocráticas precisamente ataca reglamentos o actos del poder público, es decir, del gobierno central o de los gobiernos locales, que afectan la actividad empresarial. Entonces siempre puede ser difícil para una nueva gestión del Indecopi enfrentarse a un ministerio, y digo, enfrentarse legítimamente, ¿no? Conforme al mandato legal que tiene el Indecopi y eliminarle una barrera, ¿no? Tenemos el caso exitoso de la tercerización que fue afectada por un reglamento del gobierno anterior, donde el Indecopi salió al frente a decir que esa era una barrera ilegal, ¿no? Y al margen de la suspensión que ha ocurrido ahora, porque hay procedimientos constitucionales, el proceso de acción popular, Indecopi se mantuvo firme, determinado en cumplir su mandato de eliminar barreras burocráticas. Eso debe continuar. Indecopi no puede ser presa de presiones ni mediáticas, ¿no? Ni de grupos de interés, y tampoco políticas, porque las barreras burocráticas injustificadas por ilegales o irracionales afectan la actividad empresarial, el pago de impuestos, la generación del trabajo, los bienes y servicios que necesitan los consumidores, entiéndase ciudadanos y familias, con lo cual allí hay que colaborar con el Indecopi para que la eliminación de barreras burocráticas no se desacelere. Consideramos también que el Indecopi, después de haber apoyado e iniciado casos de oficio en materia de dumping o de subsidios y haber participado en el análisis de diversos intentos de poner salvaguardias para encarecer la importación de productos desde el extranjero o para restringirla al máximo, ese tipo de iniciativas o de acciones deben ser revisadas. El proteccionismo derivado de actos antidumping o de subsidios de otros países solamente pueden tener medidas en el Perú cuando causan un efectivo daño a la rama de producción nacional, y allí hay que ser muy exigentes. Finalmente, en lo inmediato, apreciamos que pueden haber algunas presiones sobre áreas de propiedad intelectual, pero creo que esto debe ser evaluado con justicia. Es decir, las áreas de propiedad intelectual, como otras áreas del Indecopi, están sometidas a una sobrecarga permanente, ¿no? Aumenta el trabajo, aumenta la actividad, los registros de marcas, por ejemplo, o los registros que requieren la protección de innovación a través de patentes o la defensa de derechos de autor, aumenta el trabajo, pero no están aumentando la cantidad de personas en los equipos para poder absorber ese trabajo, no están aumentando los recursos. Entonces, si se exige eficiencia, pues lo que hay que asegurar previamente es la debida asignación de recursos. Indecopi tiene sus recursos directamente recaudados. Queda claro que algunas medidas de austeridad para áreas que enfrentan sobrecarga no son lo adecuado, ¿no? Entonces, ante eso también como sociedad civil, nuestra posición es mantenerse firme en la claridad de que la exigencia de eficiencia corresponde, pero previamente hay que asegurar recursos humanos y personales para atender altas cargas de trabajo en plazos adecuados y con tecnicismo. Siguiente, por favor. Hay dos problemas que enfrenta el Indecopi porque no está atendiéndolos debidamente cuando pretende sancionar empresas en todos los ámbitos, ¿no? En materias de protección al consumidor, en materias de libre competencia, entre otros. El primer problema que debe ser corregido de inmediato dentro de esa agenda que en nuestra opinión tiene el Indecopi sobre la mesa en esta nueva gestión es el problema que tiene en relación con la presunción de inocencia de las empresas y de las personas que gestionan las empresas.
¿A qué se refiere esto? Sabemos, todos los aquí presentes, me atrevo a decir, que la Constitución Política del Perú y los instrumentos internacionales de derechos humanos aseguran la presunción de inocencia en el caso de los derechos humanos para las personas naturales y en el caso de la Constitución Política, tanto para personas naturales, personas humanas, como para personas jurídicas. Y eso lo remarco, es decir, la presunción de inocencia es también para las empresas. Y esa presunción de inocencia en el ámbito del INDECOPI se llama presunción de licitud. No se puede sancionar a una persona o a una empresa, entiéndase persona jurídica, si es que no se le prueba culpabilidad, siguiente por favor, más allá de toda duda razonable, ¿no? Porque esta presunción de inocencia constitucional, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, véase la cita a la derecha, última línea, la culpabilidad se prueba más allá de toda duda razonable, porque la presunción de inocencia para una empresa y para una persona es muy fuerte. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Siguiente, por favor, en el INDECOPI desde hace algunos años, que no se está corrigiendo. Se está sancionando empresas en diferentes casos, y aquí hago el disclosure, algunos los representamos, quien les habla, y José Antonio Besá aquí presente, indicando que cuando se sanciona a una empresa o a una persona, el estándar de prueba para considerarla culpable no es más allá de toda duda razonable porque la ley no lo dice. Eso es lo que se pretende sostener. Que el estándar para vencer la presunción de inocencia no es el estándar penal más allá de toda duda razonable porque no hay ninguna referencia a eso en las leyes del INDECOPI ni en las leyes generales. Esto es un grave error que viola derechos humanos, que es inconstitucional, porque no se puede sancionar ni a una persona ni a una empresa con dudas, porque se presume su inocencia. Se ha querido insistir en algunos órganos resolutivos del INDECOPI más que en otros, en no entender que la prueba que vence la presunción de inocencia es una prueba dura, absoluta, contundente. Se pueden utilizar los indicios, sí, pero cuando sea indudable que se ha cometido una infracción. Y esto esperemos que se corrija pronto en el Tribunal Constitucional, mejor si lo corrige el propio INDECOPI. Y si me preguntan si es error de los funcionarios que no reconocen la presunción de inocencia y que no utilizan el estándar de prueba más allá de toda duda razonable, les digo que sí, que ese es un grave error, que en mi opinión constituye función administrativa que no es correcta, ¿no? Y entonces a partir de allí, naturalmente se invoca a la nueva presidencia a que vele por derechos constitucionales y por derechos humanos. No se puede sancionar personas ni empresas con pruebas de un estándar rebajado al utilizar pruebas que no vayan a vencer la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. Siguiente, por favor. Tan claro es esto para el gobierno peruano que el Ministerio de Justicia tiene una guía sobre procedimientos sancionadores donde remarca esta idea. Ahí hemos puesto la flecha y en negrita, última línea del primer párrafo. Siempre en una infracción administrativa, y eso es lo que sanciona INDECOPI, toda infracción debe ser probada más allá de toda duda razonable. Invocamos a esta nueva gestión del INDECOPI a que tome medidas, no para intervenir en casos, sino para instruir adecuadamente a los funcionarios, para capacitarlos, para que cumplan esta guía, para que cumplan la ley del procedimiento administrativo y para que respeten la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Porque todos estos casos que se resuelven con un estándar probatorio rebajado son nulos e inconstitucionales. Siguiente, por favor. El último tema que tocamos en esta primera parte es un tema que ya viene siendo discutido y volvemos a plantear el disclosure para que no quede duda que nosotros, me refiero a José Antonio Besá y a mí,
cuestionamos permanentemente, ya no solo en el Indecopi, sino en otras instituciones públicas que suelen poner multas altas que generan daño a la actividad empresarial en esquemas, y esto es lo grave, que también ocurre en Indecopi, en esquemas que no tienen imparcialidad objetiva. ¿A qué nos referimos con esto? La imparcialidad objetiva es aquella imparcialidad que se refiere a la estructura del procedimiento. Es decir, el que acusa, que es un órgano específico en la institución, llámese secretaría técnica, y últimamente se han querido llamar direcciones, el que acusa no puede válidamente prepararle el proyecto de resolución a la comisión que decide, porque eso, como lo hemos dicho tantas veces, sería equivalente a que un fiscal le prepare el proyecto de sentencia a un juez penal. Eso no puede ocurrir. Eso debe ser tan claramente entendido como que un acusado, que es la otra parte, no puede preparar un proyecto de sentencia. Eso sería un delito, claramente. Entonces, ni el acusado, ni el acusador, aunque sea órgano administrativo, pueden intervenir en las decisiones de quien decide. Si eso ocurre, estamos frente a falta de imparcialidad objetiva, que ya lo ha marcado la ley del procedimiento administrativo. Hemos subrayado allí cómo el debido proceso constitucional se expresa en la ley del procedimiento administrativo y dice: los procedimientos con potestad sancionadora deben establecer debida separación entre fase instructora, que es el que investiga y acusa, el que desarrolla la fase instructora, y la sancionadora, que es la comisión que decide. Y se deben encomendar a autoridades distintas, tanto en el papel como en la práctica. Porque si en el papel autoridades distintas, una acusa y la otra decide, pero la que decide recibe un proyecto de decisión preparado por la que acusa y luego se reúnen en sesiones donde no está la empresa acusada, pues todo termina contaminado con falta de imparcialidad objetiva. Siguiente, por favor. Tan es así que, si quienes están presentes esta mañana se habrán dado cuenta, a veces reciben acusaciones de la Secretaría Técnica de una comisión que puede ser en libre competencia o puede ser en protección al consumidor, y el día del informe oral, pues no hace uso de la palabra el órgano que acusa. Y cuando uno le pregunta a la comisión y en qué momento se va a enterar oralmente de los argumentos de la acusación, lo digo como debe decirse, claro y directo, va quedando evidente que se reúnen en otro momento, ¿no? Y eso no está bien, eso no es imparcial. Y lo cierto es que el Indecopi, y aquí viene una invocación para la labor administrativa de la nueva presidencia, no para que intervenga en casos, sino para que organice la institución. Lo cierto es que esto Indecopi no lo niega, ¿no? Porque uno diría, bueno, se hace en secreto, no. Indecopi lo defiende y dice: no, es que el órgano acusador en realidad toma nota, recibe la instrucción del que decide, pero el órgano acusador no puede ser ayudante a la vez, es decir, acusar y ayudar a tomar la decisión, porque eso lo contamina todo. Eso también viola derechos humanos, hay clara jurisprudencia en el ámbito interamericano y el debido proceso en la Constitución. Siguiente, por favor. Ya no lo hemos puesto aquí porque concluyo esta primera parte, pero también existe una guía aprobada por el Ministerio de Justicia, como en el caso de la presunción de inocencia, que exige que los procedimientos tengan esa separación entre el que acusa y el que decide, y que no se contaminen esos niveles de función. Hasta aquí la primera parte que habíamos previsto sobre agenda institucional del Indecopi, referirnos a los cambios que se han presentado, se han anunciado, perdón, y estaremos atentos a los que se puedan presentar en el marco de los conceptos que hemos referido. Y lo más importante, que es la agenda, ¿no? Que tiene pendiente al frente el Indecopi, que asegurar, que mantener en lo bueno y que corregir en lo que está pendiente. Adelante, José Antonio. Gracias, Quirino. Buenos días a todos los asistentes. A mí me toca presentar este proyecto de ley que ha sido aprobado por el Congreso, que modifica algunas de las disposiciones contenidas en el artículo 58 del Código de Protección y Defensa del Consumidor,
este artículo lo que regula es la prohibición de los métodos comerciales agresivos o engañosos. En principio, es importante que quede claro qué es un método comercial agresivo o engañoso. De manera general, es toda aquella práctica, que merme la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida, el engaño, la intención de engañar, ¿no es así? Es decir, lo que busca proteger esta disposición de manera general es que el consumidor elija libremente. Y para que el consumidor elija libremente, se entiende que no debe haber acoso comercial, no debe haber coacción o presión comercial, no debe haber engaño, no debe haber dolo, para de esa forma inducir a un consumo que de pronto no es el que ha querido el consumidor. Muy bien, eso es un método comercial coercitivo y eso es lo que está prohibido. Ahora bien, de hecho, el artículo 58 del Código establece una tipificación de aquello que se considera métodos comerciales coercitivos. Y allí puntualmente, en los literales D y E, regula algunos supuestos. En el literal D, básicamente, lo que dice la norma es que yo no puedo, pues, realizar visitas o proposiciones de manera persistente, impertinente o ignorando el pedido del consumidor para ya no hacerlo, ¿sí? De hecho, ese es el mandato general de ese literal D. Y en el caso del literal E de la norma, lo que se dice es que, en términos muy sencillos, yo no puedo enviar publicidad a aquel que no haya autorizado previamente a recibirla. Es así de sencillo, es lo que plantea el literal E. Ahora bien, de hecho, ¿cuáles han sido las modificaciones? Y para eso vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles han sido las modificaciones? En el caso del literal D, que prohíbe, pues, la persistencia, impertinencia, o que prohíbe, pues, que se comunique o que se envíe publicidad a consumidores que ya han pedido que no se les envíe, en esos casos puntuales, lo que la propuesta normativa aprobada por el Congreso establece es que en ningún caso las proposiciones solicitadas por el consumidor pueden hacerse entre un horario de 8 de la noche a 7 de la mañana. Y tampoco pueden hacerse los días domingos o feriados, ¿no? Entonces, en principio, la modificación lo que hace es establecer un rango en el cual no se podrá hacer publicidad, ya sea por correo electrónico, llamada, visitas, un rango en el que no se va a poder hacer publicidad, que es desde las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana, y tampoco los sábados, domingos ni feriados. Ese es el primer cambio que establece la norma. Ahora bien, el segundo cambio es en el caso del literal E del artículo 58, y en este caso puntual, lo que la modificación reitera es que la única forma para que se pueda enviar publicidad a un consumidor es que este consumidor se haya contactado directamente con el proveedor para autorizarlo de manera expresa, libre, informada, etc. Entonces, es en este punto donde se genera una discusión, y de hecho nos lo han planteado muchos clientes sobre qué es lo que se puede hacer ahora, ¿no? Porque pareciera, bajo una lectura dura y ácida de la norma, que ya no se van a poder enviar comunicaciones, salvo que el consumidor te llame y te diga, oye, por si acaso, sí me puedes enviar una publicidad, sí me puedes enviar publicidad. Entonces,
para poder entender y dar una posición sobre este punto específico, hay que tener en cuenta una cosa, que de hecho, las normas sobre protección de datos personales que se encuentran en la regulación sobre protección de datos personales exigen, o sea, no es esta modificación, sino son las normas de protección de datos personales las que exigen un adecuado manejo de los datos personales, asegurando que sean obtenidos, usados y administrados de acuerdo al consentimiento brindado por el titular del dato personal, en este caso por el consumidor. Entonces, lo cierto es que ya existen reglas que dicen que yo no puedo enviar publicidad a aquel que no me lo haya autorizado previamente. Y eso por normas de protección de datos personales. Ahora bien, en el caso concreto, ¿cómo debemos entender esta modificación? Lo cierto es que efectivamente, yo no voy a poder enviar publicidad si es que previamente no me lo ha autorizado el consumidor. La pregunta acá es, y esta es la pregunta importante, ¿cómo es que las empresas lo habían estado haciendo antes de la modificación normativa? Lo que las empresas hacían antes es enviar una comunicación inicial no publicitaria, donde se solicite al consumidor su consentimiento para que pueda recibir publicidad. ¿Ok? La pregunta es, esa comunicación inicial no publicitaria solicitando la autorización para poder enviar publicidad, ¿ya no se va a poder realizar? Esa es la pregunta concreta. Y si vamos a analizar la norma, bajo la modificación, lo cierto es que esa comunicación inicial tampoco estaría prohibida, aún con la norma modificada. Y ahí de hecho, ustedes van a poder ver en la diapositiva algunos requisitos que nosotros hemos planteado para que esa comunicación inicial aún se pueda realizar. En primer lugar, ese primer contacto debe quedar claro que no es una publicidad. Y para que quede claro que no es una publicidad, debiera ser muy sobrio y limitarse nada más a solicitar esa autorización para poder enviar publicidad. No podría hacerse, por ejemplo, como en algunos casos se ha visto, y probablemente todos los que estamos acá hemos recibido comunicaciones donde la empresa nos dice, buenos días, nos autoriza a hacer publicidad porque justamente queremos ofrecerle un crédito, ¿no? Entonces, allí esa comunicación inicial ya deja de ser una comunicación para pedir consentimiento y se convierte en una comunicación publicitaria porque ya te está diciendo que te quiere ofrecer un crédito. Entonces, bajo el nuevo texto de la norma, debiera ser mucho más cuidadosa la forma de hacer esa comunicación inicial, de tal forma que solamente tenga por finalidad recabar un consentimiento. Si es que se hace así, en principio, no debiera estar prohibido. Básicamente esa es la recomendación para las empresas que gestionan de manera directa sus centros de call center, para aquellas empresas que contratan empresas de call center para realizar publicidad. Entonces, ya en síntesis, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, siempre asegurarse que al momento de mandar publicidad, ésta se envíe solamente a las personas que han autorizado a la empresa a recibir publicidad. Y para esto es importante que la empresa pues recurra a bases legales, bases de datos lícitas, que se asegure que las personas de esas bases de datos han autorizado recibir publicidad y que han autorizado toda la regulación sobre protección de datos personales que involucra la adecuada información sobre
para qué se van a usar sus datos, entre otros. Esa es la primera recomendación. Y segundo, en caso excepcional, cuando quieran llegar a un público donde aún no tienen el consentimiento, lo que correspondería sería buscar esos consentimientos. Y para eso es esa primera comunicación, donde se podrá solicitar la autorización, sin incorporar publicidad. Esas serían las recomendaciones, atendiendo a los cambios normativos aprobados por el Congreso. Muchas gracias y quedamos a su disposición para las preguntas que pudieran tener a la vista. Gracias, José Antonio. Un poco pensando en el formato de la reunión virtual que hemos tenido ahora, igualmente vamos a quedar a disposición de amigos y clientes para cualquier consulta por mensaje electrónico, ¿no? Y por los canales de comunicación que tenemos. Así que, pues a lo dicho, muchísimas gracias a todos los presentes. Quedamos a su disposición, como indiqué previamente, para cualquier duda o ampliación que necesiten por teléfono, por correo electrónico, por cualquier vía de contacto que ustedes bien conocen. Así que buenos días para todos. Gracias, José Antonio. Gracias, buenos días a todos. Hasta luego.